Hola a todos, hoy quiero hablar unos minutos acerca de si podemos controlar nuestras emociones. Si aún no me conoces, mi nombre es Gledys García y aquí en Vida con Equilibrio te acompañamos con estrategias de coaching y herramientas espirituales para alcanzar esa meta que te propusiste. Antes de comenzar, me gustaría recordarte que te suscribas a mi canal y que actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Hoy quiero hablar acerca del control de las emociones. Hay veces que la gente dice, no podemos controlar las emociones. Y yo creo que eso es porque lo estamos confundiendo con reprimir las emociones. No es igual controlar la reacción o la respuesta, mejor dicho, que nosotros vamos a tener ante estímulos externos que el reprimir lo que nosotros estamos sintiendo. Son dos cosas bien diferentes. Por eso es que sí, comienzo diciéndote que sí podemos controlar las emociones. Y en estos momentos de pandemia, donde ya se comienza a flexibilizar en muchas ciudades, en muchos países, el movimiento de las personas hacia los lugares públicos, ya sea parques, algunos centros comerciales, etcétera, ahí comenzamos nosotros a empezar a sentir un sinfín de emociones como encontradas. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero es así como que es una alegría porque ya vamos a comenzar a salir, pero a la vez es así como que un miedo y que toco, que no toco, que me pongo la mascarilla, no me la pongo, cuántas personas hay. Entonces, miren, todavía estamos, a pesar de que ya llevamos unos cuantos meses y para los que están viendo este video en otro momento de nuestra historia, estamos en el año 2020, en junio todavía para el momento de este video y todavía seguimos en pandemia. Y bueno, pareciera ser que las cosas están mejorando, pero todavía tenemos muchísimos casos. Entonces, este es un video para esas personas que estamos viviendo ahorita o cuando cualquier momento de tu vida sientas que las emociones te están atrapando y que no sabes qué hacer con ellas. Yo quisiera hablarles primero de qué son las emociones, porque parece mentira, todos sentimos las emociones, pero una definición de ellas a veces es importante. Entonces, miren, las emociones son respuestas de nuestro cuerpo y de nuestra mente a través de las cuales nosotros nos expresamos, ya sea por nuestra aceptación o por nuestro rechazo, a unos estímulos que pueden ser de nuestro entorno o puede ser internamente, que nosotros mismos los estamos provocando. Estos estímulos pueden estar relacionados a ideas, a pensamientos, a deseos, a sentimientos, bueno, de todo. El psicólogo Daniel Goleman, él es californiano, y el psicólogo Rafael Vizquerra, ellos ellos hicieron muy famoso, sobre todo el californiano Daniel Goleman, hizo muy famosa la inteligencia emocional con un libro que él publicó en el año 1995. Pero lo que quiero traerles en este momento, sin embargo les recomiendo esa lectura de ese libro, es excelente. Yo lo que quiero traerles en este momento es que ellos clasificaron las emociones de acuerdo a cómo ellas afectan en nuestro comportamiento como individuo. Porque antiguamente las emociones se trataban como de etiquetar o de clasificar más en cuanto a tu gesticulación, a cómo tú reaccionabas con la cara, más que todo era con cosas corporales. Ellos hicieron esta clasificación de acuerdo a cómo afecta nuestro comportamiento. ¿Y cómo la clasificaron? Ellos la clasificaron en 4: positivas, ambiguas, estéticas y negativas. Las positivas, las que conocemos: alegría, humor, felicidad, amor. Y las ambiguas, por ejemplo, sorpresa, que puede ser de ambos casos, positivas y negativas. Esperanza y compasión son un ejemplo de las que pueden ser ambiguas. Las emociones estéticas, ellos se refirieron a esas que las tenemos como respuesta a estímulos relacionados con el arte, como por ejemplo una pintura, una lectura hermosa de un poema o una historia, literatura, pues, así como la música. Ese tipo de emociones ellos la clasificaron como estéticas. Y las emociones negativas, bien conocidas por todos nosotros, como son la ira, el miedo, la tristeza, la vergüenza, etc. Entonces, las emociones es importante recordar que ellas como tal, en su forma primitiva o su estado primitivo, ellas son neutrales. Y nosotros somos los que le damos la interpretación que le damos. Y se convierten luego, al interpretarlas, se convierten en unos sentimientos que se pueden quedar ahí atrapados de por vida.
¿sí? Pero bueno, los sentimientos lo vamos a hablar después. Y quería volverles a traer aquí a colación el que no es igual a lo que me refiero de controlar las emociones a reprimir las emociones, porque reprimir las emociones siempre nos trae consecuencias que de alguna manera son somatizadas en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro cuerpo emocional, en nuestro espíritu también, porque no podemos reprimirlas, las emociones están ahí. Lo que sí necesitamos es aprender a cómo controlar la respuesta que damos hacia ese estímulo externo que nos hace sentir esa emoción. Bueno, y vuelvo a nombrarles a Daniel Goleman, este psicólogo, que él fue muy enfático diciendo que la inteligencia emocional, en este caso el controlar nosotros las emociones, el autocontrol de las emociones, es esa capacidad que tenemos que podemos aprender. Es algo que necesitamos, es practicar y la podemos aprender. Entonces, cuando reconocemos esos sentimientos o esas emociones tanto de nosotros como de otras personas, y ahí metemos esas habilidades para manejarlos y esas destrezas personales para generar esa motivación y esa gestión en esas relaciones interpersonales, ahí es donde nosotros al ser cada vez a tener esa capacidad más aprendida, vamos a lograr desarrollar de una manera más efectiva nuestras habilidades emocionales y por ende el relacionamiento de nuestro entorno va a ser más fácil y eso nos va a dar mucha satisfacción en la vida. Voy a resumir de manera rápida, más o menos, cómo explica el psicólogo Daniel Goleman, cómo funcionan las emociones, cómo se producen a nivel de nuestro cerebro. Resulta que nuestro cerebro, y aquí te voy a poner un dibujito, tenemos todo lo que es este sistema límbico, donde está el tálamo, donde está el hipocampo y está la amígdala cerebral y está la parte del área prefrontal. En estas áreas vienen los estímulos hacia acá, llega la amígdala cerebral y después ya ahí va pasando también a la parte frontal. Entonces, la amígdala cerebral, a ella llegan dos señales y una de ellas viene directamente del tálamo. Por lo cual, si en algún momento determinado no se da tiempo de que pase por la zona frontal, entonces ahí es donde nosotros reaccionamos directamente con la emoción. Ese proceso de transmisión, para que dé chance a pasar en la parte frontal y hacer un análisis de por qué estoy sintiendo esto o lo que necesites analizar al sentir esa emoción, si eso no se da en ese tiempo, entonces ahí es donde normalmente producimos esa emoción, se produce esa respuesta inconsciente. Y aquí es donde yo te quiero hablar del autocontrol, que es lo que te comentaba en el principio, de que sí podemos controlar las emociones, y es porque uno siente la emoción, pasa por el proceso de sentir la emoción, pensar acerca de ella y luego actuar. Entonces, autocontrol es la habilidad para controlar las respuestas que genera esa emoción. Y bueno, como les acabé de mencionar, a través del entrenamiento y el nivel de conciencia, de observación, que lo hemos hablado en otros videos, y todo al final se conjuga, ¿ves cómo se conjuga? No solo la parte energética, sino nuestra parte del cerebro también tiene que ver con eso, porque somos uno dividido en varios órganos. Ese nivel de conciencia y esa observación que tú puedes, mientras más centrada sea, mientras más consciente seas en eso, puedes lograr niveles de prácticas muy altos, a través de la práctica puedes lograr niveles de conciencia muy altos donde tu autocontrol va a ser de manera ya un momento como espontáneo. Y lo más interesante de este proceso es que a medida que tú vas logrando controlar el nivel de respuesta de tus acciones, de tu respuesta, pues de las emociones, esa emoción comienza como a rendirse ante tu forma de percibir ese estímulo que antes te provocaba una emoción X y ahora esa emoción la comienza de alguna manera a cambiar. ¿Por qué? Porque estás practicando esa respuesta ante esa emoción. Es decir, la estás autocontrolando. Entonces, esta es una forma indirecta de cambiar esas emociones que no nos gustan y que, bueno, no nos agradan y que como todo ser humano las tenemos.
y que, bueno, a veces ni nos damos cuenta que la tenemos hasta que vemos las reacciones de otras personas o grupos y nos damos cuenta, oh Dios mío, estoy haciendo aquí algo que de verdad no está bien. Y bueno, esa aceptación es lo primero, ¿no? Para mejorar. Entonces, esa forma indirecta de cambiar esas emociones te hacen crecer como persona, te acercan de a un grado donde tú deseas ser más consciente, ¿verdad? Entonces tu potencial, tu propio potencial se desarrolla más. Entonces entendemos las ganas o el propósito de querer controlar las emociones negativas, eso o las que consideramos negativas, eso se entiende, pero recuerden, una cosa es controlar y otra cosa es reprimir, ¿sí? Entonces, con este ejercicio de observación, de práctica, de entrenamiento a nivel de conciencia de observación, me despido deseando que esta herramienta corta pero precisa hoy y bien concreta te sirva. Y si este video pues te gustó, no te olvides darle like, no te olvides dejarme tu comentario de cómo te sientes ahorita en este tiempo, que vamos a comenzar a salir en muchas ciudades, ya estamos saliendo, ya comenzamos a vernos con personas conocidas o no conocidos, y entonces ahí estamos en un sinfín, como digo yo, de emociones al mismo tiempo. Cuéntame cómo te has sentido, cuéntame qué piensas de esta práctica del autocontrol emocional y cómo has pasado tú en esta pandemia o en etapas donde la vida te ha llenado de esa cantidad de emociones que a veces no sabes qué hacer con ellas. Entonces, bueno, gracias por estar aquí. Caminemos juntos con amor.